Bien, mis queridos niños, nos quedamos en el vídeo anterior, este es el segundo vídeo de la República, nos quedamos hablando de que se había habido un gobierno provisional, que este gobierno provisional, por cierto, había hecho muchas cosas, de las que aún no hemos hablado, solamente hemos hablado de que ha hecho una constitución, la de 1931, el mismo año el que se aprueba la República y se aprueba la constitución, y que en este gobierno, en esta nueva constitución, con el voto de las mujeres, el presidente de la República es Niceto Alcalá Zamora, con bastante poder, y el presidente del gobierno, algo así en estilo Pedro Sánchez, es Manuel Azaña. Y que Manuel Azaña tenía que decidir con quién gobernaba, si con la derecha republicana o con el PSOE, que también es republicano. Y escogió al PSOE. Así que Lerroux y la derecha republicana se van a ir al banquillo, fuera, y por cierto se van a hacer todavía más de derechas. Porque lo que quiere esta gente es hacer unos grandes cambios sociales en España. Oye, y eso está muy bien. Os digo que, y aquí os vuelvo a repetir, que lo mejor que tiene la República es ese intento real de mejorar España, de hacerla más justa, más desarrollada, sin miseria, sin opresión, sin caciquismo, siendo un país moderno. Y eso es legítimo, y bueno, no solo es legítimo, es muy positivo. Y por eso estas figuras de la República, la historia al final las ha juzgado muy positivamente, aunque luego se equivocaron en 10.000 cosas. Si hay una figura con la que se identifica la República es con Manuel Azaña. Bien, ¿por qué estaría el dibujito? Ya, olvidaros de esto, olvidaros de esta parte aquí, 33 y esa. Vamos a ver lo que tenemos aquí, la Segunda República. Ya no es gobierno provisional, ¿vale? Es el gobierno del bienio progresista. He puesto aquí la derecha tradicional católica, mira que chiquitita, porque aquí está el presidente, Niceto Alcalá Zamora, y poco más tiene, no tiene fuerza ninguna. ¿Quiénes son los que mandan? Pues los republicanos burgueses de Azaña y los socialistas de Pirieto y Largo Caballero. Y los demás la oposición. Y esta gente pues colabora. Y esto ya veremos que para nada. Yo sigo teniendo que siguen los mismos miedos. Por cierto, se va a ir ampliando el miedo porque van a hacer encima, a partir del 33 tenemos a Hitler. Bien, pues este es el gobierno, como os dije en el otro vídeo. Y esta gente van a hacer 7 grandes puntos. Hay 7 grandes puntos de actuación del gobierno de la República en este bienio progresista. Cuidado, actuación que ya se había empezado con el gobierno provisional. Pero bueno, son 7 campos. Es como si te matriculas en 7 asignaturas y vamos a ir viéndolas una por una. La primera, el ejército. España tenía un problema gordísimo porque había muchísimos oficiales para tan pocos soldados. O sea, había demasiados generales, demasiados comandantes, demasiados mandos. Entonces Azaña, que era el que se encargaba de esto, le encargó al general republicano Gonzalo Queipo de Llano que se encargara de eliminar, esto se llama macrocefalia o megalocefalia del ejército. ¿Cómo lo hicieron? Con un retiro voluntario. Es decir, se le ofreció a muchos militares como jubilarse, seguían cobrando, tú sigues cobrando tu sueldo, pero te vas a tu casa. Te vas a tu casa, te jubilas y te dedicas pues a la jardinería o a pintar acuarelas. Y muchos militares lo aceptaron, sobre todo los que no querían jurar la Constitución de 1931. Con lo cual, pues mejor, porque te libras de tener al mando de tropas a gente hostiles a la República. Y muchos se fueron. Esta medida, esta medida fue muy sensata, que además era necesaria, pero la verdad que Queipo de Llano no se caracterizó justamente por sus buenos modales. Os digo una cosa, los militares son gente muy orgullosa. Y tú no le puedes echar el retiro a la cara. Y para muchos militares ellos se sintieron ofendidos por la República, como si los echaran. Y es verdad que fue una medida buena, pero a la hora de aplicarla tenía que haberse tenido más manga ancha. Más darle un poquito más de coba a los militares que no se les dio. Algunos se fueron y otros no se fueron, como este que está aquí, no se fue. Bien. También se cerró la Academia de Infantería de Zaragoza, para que no saliera siquiera. La academia es donde se forman los oficiales. Que por cierto, el director de la Academia de Infantería de Zaragoza, pues lo tenéis aquí. Era el mismísimo Francisco Franco. También en este campo
digamos una cosa, digamos, si tengo que... Bueno, espera, seguimos lo que hablamos. En este campo también hubo una reforma policial. Miren ustedes, la fuerza policial que había en España, quitando a los carabineros y otros cuerpos menores, era la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, digamos, no era una policía para tiempos modernos, era no sé, era demasiado enérgica, demasiado rígida, demasiado autoritaria. Es como si quieres matar una mosca a cañonazos, ¿no? Os digo una cosa, que el material que llevaban normalmente los guardias civiles eran fusiles Mauser, este lleva un naranjero, y es fusiles Mauser. Mira, un fusil de calibre 7,92, no, con 62, perdón, no es lo más apropiado para imponer orden. Porque es que te pegan un tiro y te revientan. Entonces, ellos querían una policía más moderna, estilo policía de los Estados Unidos, una policía más democrática. Y entonces inventaron a la Guardia de Asalto. ¿Qué era la Guardia de Asalto? Una policía moderna, la primera policía que lleva porra. No un fusil, leche, una porra, pistola y porra. Una cosa más moderna, más muy mecanizada, con muchos coches. Y además una policía claramente republicana. Le llamaban los niños de hazaña, y porque fue una apuesta personal de hazaña. El nombre de guardia de asalto, en mi opinión, no está muy bien escogido. Porque guardia de asalto no suena a una policía amable, democrática y simpática, suena a una gente chunga. Y ya veremos que hay elementos chungos metidos aquí, ¿eh? Pero esta fue un esfuerzo por hacer un cuerpo de policía policial moderno y sobre todo absolutamente leal a la República. Una cosa, la Guardia Civil era leal a la República, ¿eh? La Guardia Civil estaba por encima de las ideologías políticas. Cuidado. Y cuando llegue la guerra, 3 de cada 3 guardias civiles, 2 serán leales a la República, ¿eh? Franco estuvo a punto de disolver a la Guardia Civil por eso. Es una larga historia. Porque la Guardia Civil no tenía una ideología política. Pero aún así se creó a los niños de hazaña, que le llamaban, ¿no? Los guardias de asalto. Si yo tuviera que ponerle una nota a la reforma militar y policial, pues miren, lo han hecho muy bien. Han hecho más de unas medidas muy sensatas. Reducir el cuerpo de oficiales y quitar a los oficiales más hostiles a la República, hacer una reforma de la policía. Pero han creado tensiones. Han creado muchas tensiones, ¿eh? Entonces, han sacado una buena nota, pero, pero ya veremos lo que van a hacer esos oficiales retirados el 18 de julio de 36. Otro campo, educación. Aquí, señores, en esta asignatura, la Segunda República se va a llamar un 10. Un 10 porque no puedo ponerle un 11. El aspecto más positivo y más bonito de la Segunda República es la educación. Hubo un esfuerzo brutal, y digo brutal, por crear escuelas, por formar maestros, por llevar la escuela a todos los pueblos, porque la escuela fuera gratuita, porque los niños y las niñas fueran al colegio, aprendieran a leer, aprendieran a escribir, a todos los niveles académicos. Se creó la Universidad Universitaria de Madrid. O sea, el esfuerzo cultural de la República es espectacular y tuvo unos éxitos maravillosos para los medios que tuvieron. El problema es que vino la guerra y todo esto se va a perder. Además, hay una cosa, el cuerpo de maestros y de maestras, cuidado, va a estar muy vinculado a la República. Y cuando llegue la represión franquista, los maestros y las maestras van a caer como chinches. O sea, pero aquí yo me quito el sombrero ante la República. Una cosa, durante la República y luego durante la guerra, ¿eh? Podríamos hablar de los milicianos de la cultura. Vamos, que no, que esto un 10 redondo, pero redondo. Y es una pena que cuando las cosas se hacen mal, hablamos mucho de ellas. Y cuando las cosas se hacen bien, pues no, venga, ya está despachado. ¡Hala! A otra cosa, mariposa. Y no es justo. Pero es que es así la vida, así somos los seres humanos. ¡Hala! Todos los niños al cole. Venga. Ahí ya. Os digo que hubo un gran desarrollo cultural en la generación del 27 que os voy a contar. Y sabéis quién es este. Este es Lorca, la Barraca y todas esas cosas. Bien, digamos que entre la intelectualidad en general hay un gran apoyo a la República. Obras públicas. Sería el tercer campo. En esto se me recuerdan a Primo de Rivera, porque Primo de Rivera se había gastado una pasta en hacer el sistema de carreteras radial de España. ¿Veis el sistema radial que pasa todo por Madrid? Pues esta gente van a mantener esa política. ¿Por qué? Porque esto da mucho empleo. Esto da mucho empleo y además las infraestructuras son totalmente necesarias. Y la política de obras públicas de la República es extraordinaria y muy positiva. Otro pedazo de 10 en obras públicas. ¿Mm?
Legislación laboral y social, otro 10. Además, aquí se nota dos ministros, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Sobre la jornada laboral, sobre contratos, sobre despidos, sobre comités, los jurados mixtos, que eso ya había venido de la dictadura de Primo de Rivera, los comités paritarios, esas cosas. Los jurados mixtos, la legislación laboral de la Segunda República también es muy, muy positiva. Y otra cosa que están haciendo bien, pero claro, como lo hacen bien, pues voilà, lo despachamos en un pipa. Muy buena, muy buena. Oye, por ahora están sacando muy buenas notas, ¿eh? Porque vamos a ver, las cosas del ejército han aprobado, es verdad que crearon, ábrele un 8, por las tensiones. La reforma muy bien, pero por las tensiones. En educación un 10, en obra pública un 10 y en laboral también tiene un 10. Oye, por ahora va estupendo, ¿eh? Política territorial. La foto es terrible, ¿eh? Y las caras de mafioso. Es que es la ropa, ¿eh? Pero vamos, yo me encuentro a este tío en un callejón de Chicago y corro como una bala. Luego desde la sería más bueno que el pan, pero la cara la tiene. Bien, política territorial, los estatutos. No me confundáis stat con estatuto. Estatut, que en español significa estatuto, es lo que tiene Andalucía ahora mismo, una autonomía. Nosotros somos parte de España y tenemos un gobierno autónomo como nosotros, como Castilla-La Mancha y como, yo qué sé, La Rioja. Un estat es un estado, ¿eh? Es otra cosa. O sea, aquí en Cataluña se aprobó el Estatut de Cataluña, con el primer presidente de la Generalitat de Cataluña, que se llama Lluís Companys. Perdón, que Lluís Companys es este, Francesc Macià. Lluís Companys es este. Es que este se va a morir, el pobre, y va a quedar este. Que sí, que está muy bien. Otra de eso, muy bien hecha. También se lo ofreció a los vascos, que empezaron a hacerlo, y a los gallegos, que también empezaron a hacerlo, y en Andalucía Blas Infante empezó también a mover los hilos. ¿Qué nota les pongo? Pues una cosa muy lógica. Una cosa, la mancomunidad de Cataluña que había hecho Canalejas. Había funcionado muy bien. O sea, es una política que funciona perfectamente. ¿Eh? Pero crea muchas tensiones. Lo mismo. Crea muchas tensiones entre los militares, crea muchas tensiones entre la derecha. O sea, es una cosa que en mi opinión estuvo muy bien hecha, pero que tenía que haberse dado con más, yo qué sé, dolarme un poquito más la píldora, no sé cómo hacerlo. La verdad es que es muy complicado, ¿eh? Porque es verdad que esto va a generar una gran tensión entre la derecha. Y luego, por ahora, llevamos un 8, vamos a poner el otro 8 en lo del estatut y 3 dieces. Oye, vamos muy bien. Son 7 y llevamos 5 aprobadas con nota. Viene la iglesia. Uy, con la iglesia, aquí se van a meter en un jardín, se van a meter en un berenjenal. Os digo una cosa, a las religiones no se las combate atacándolas, se las combate olvidándolas. Recordarlo, porque mientras más le ataque, más fuertes son. Ahí hasta en la mitología griega hay una figura de unos titanes que les pasaba eso. Algún día lo cantaré. Bien, es verdad que, por ejemplo, para la gente de izquierda, y el caso arquetípico es Azaña, ellos consideran que el gran elemento nefasto es la iglesia, porque la iglesia tiene una fuerza psicológica muy fuerte. Y la iglesia, mientras esté ahí la iglesia controlando la educación, esté controlando la psicología de la gente, las costumbres, la sociedad, España no va a evolucionar. Eso es una opinión perfectamente legítima, que tú puedes compartir o no compartir. Ahí hay un debate historiográfico tremendo y vamos, ya lo digo. El caso es que la legislación contra, digamos, iba a decir contra la iglesia, vamos a hacerlo bien. La legislación sobre, ahí estamos bien. ¿Veis cómo hay que tener cuidadito en selectividad? La legislación sobre la iglesia va a ser muy polémica, ahí está polémica. Y va a crear una gran tensión con los católicos. Por ejemplo, les prohibieron a los sacerdotes católicos impartir la docencia y dedicarse a la industria o al comercio. Miren ustedes, había montones de escuelas católicas y había muy buenos profesores que eran sacerdotes católicos. De hecho, había una cátedra de farmacia. De hecho, la única cátedra de farmacia que había en España era llevada por religiosos. Os digo una cosa, los jesuitas de Navarra tienen las mejores escuelas de medicina de España. Vamos, que las siguen teniendo, Cuidado.
que era decirle a un señor por ser sacerdote, oiga, es que yo soy doctor en, yo qué sé, en oncología, que no puede impartir clase, es muy complicado. Además, el propio Ortega se puso en contra porque, claro, eso era una lesión, una lesión significa hacer daño a los derechos fundamentales de los sacerdotes. Era una discriminación. Pues bien, además la Iglesia evidentemente dejó de cobrar un duro del Estado, dejó de pagarle inmediatamente, lo cual también generó mucha tensión. El propio Ortega proponía que lo que tenía que hacer el Estado es pagarle a los curas viejos, porque un cura de 58 años, ¿dónde va a ir ahora? Lo digo yo que soy viejo. Pero dejar de pagar a los curas jóvenes, y de aquí a 20 años han muerto todos los curas viejos y adiós muy buena. Y no es traumático, por ejemplo. Eso es lo que opinaba Ortega. Pues no, se hizo del tirón. Se hizo del tirón. Y eso, os digo una cosa, la Iglesia se va a sentir como enemiga, que el gobierno de la República es su enemigo. Podríamos decir, pero Pablo era su enemigo de verdad. No, pero la Iglesia lo sentía. Y los católicos lo sentían. O sea, os digo que el miedo y los elementos subjetivos son tan importantes y tienen tanto peso en la historia como cualquier realidad. O sea, que los miedos son reales. Que a lo mejor las causas que provocan ese miedo no es real. Pero los miedos sí son reales. ¿No? Cuidado. Y la fuerza que tienen los curas todos los domingos hablando en los sermones, en las iglesias, cuidado, ¿eh? Cuidado con esa fuerza. En mi opinión, aquí no tenía ni que haberse, es una opinión, claro. En mi opinión no tenía ni que haberse metido en este berenjena. Esta es una asignatura de la que no se tenían que haber matriculado. Porque no van a conseguir nada y se van a buscar muchísimos enemigos. Y fijaros cuál es el resultado. ¿Sabéis cuando después de la guerra gane Franco? A España va a haber iglesia y misa y Cruz del Valle de los Caídos y Semana Santa y ahora Mes de María. O sea, el franquismo nos va a dar curas que no queríais curas, pues España va a tener curas, pero para un tren. Este tema es muy polémico, ¿eh? Muy polémico, es que lo sigue siendo todavía. Aquí me filtráis, que ya soy mayorcito. Y luego tenemos otro problema. Os digo una cosa, yo acabo de deciros como mi opinión personal es que Azaña no tenía que haberse metido en la asignatura de problemas con la Iglesia. Pero este tema sí tenía que asumirlo, porque era el problema de los jornaleros de Andalucía y de Extremadura. La miseria enorme de los campesinos que no tenían tierras. No me confundáis a los jornaleros sin tierras de Andalucía, campesinos sin tierra, con los campesinos propietarios de la mitad norte de España, que es que no tienen nada que ver. Los campesinos sin tierra eran casi todos de la FAI CNT. Los propietarios son de derechas católicos. Pues había unas condiciones de vida miserables. Mira qué familia. Mira a la niña vestida de domingo, mira la mierda que tiene la niña en los pies. Vamos, una miseria espantosa. Y con esa miseria había que acabar. ¿Eh? Eso con los jornaleros. O sea, gente que no tiene tierra, que se ponen aquí en la puerta de la plaza a esperar que alguien los contrate. Para eso se creó el IRA, el Instituto para la Reforma Agraria. Y se aprovecharon de que la Constitución decía que había propiedad privada, pero sometida a los intereses del Estado. Entonces tú podías confiscar, no es la palabra. Tú podías, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? Nacionalizar tampoco. Se me ha olvidado la palabra. El Estado podía comprar obligatoriamente la tierra a los propietarios. Expropiar, a menos más que tengo aquí al lado a Pepa, que me lo ha dicho. Expropiar. Cuando te expropian tienen que pagarte, pero de verdad que te pagan una porquería, hay que decirlo. Entonces el IRA dijo, se van a expropiar los grandes latifundios y las fincas chicas no. Los grandes latifundios que estén manifiestamente mal cultivados. Por ejemplo, los que pudiendo estar en regadío siguen en secano. O los que están eternamente arrendados. Arrendado significa alquilado. O los de los grandes de España de la aristocracia. O sea, eso van a ser expropiados. Se les va a pagar. Sí, se les va a pagar. Cuidado, lo que diga la República. Una porquería, tengo que decirlo. Y luego se va a hacer el lote y se va a repartir entre los jornaleros, que pasarán a ser colonos. Y entonces, en vez de tener un montón de campesinos muertos de hambre y de jornaleros de la FAI CNT, vamos a pasar a tener a unos colonos con dineritos republicanos.
amigos del gobierno de la República. Y que la idea social es perfecta. Personalmente, yo como historiador digo que una reforma agraria que no tiene una base económica no funciona. Porque en el fondo lo que hacían es repartir miseria. Pero nunca lo vamos a saber, porque como al final la reforma agraria se quedó en nada, ¿para qué nos vamos a engañar? No se llegó a aplicar de verdad, ya lo veremos. Pues no lo vamos a ver. Yo creo que no habría funcionado, porque las reformas agrarias tienen que tener siempre una base económica. Pero eso es mucho para vosotros, ni puto caso, que estoy divagando. Bien, entonces se creó el Instituto para la Reforma Agraria, para ir a las grandes latifundios. Y si estaban mal cultivados, si no eran de secano pudiendo ser de regadío, si siempre estaban alquilados, esas cosas se confiscan, se paga un dinero, poco, pero se paga, y se reparte entre los jornaleros del pueblo, que pasarían a ser colonos. Vale. ¿Cómo actuaron los grandes propietarios agrícolas? ¿Eh? Gente de mucho dinero, ¿eh? Gente de mucho dinero. Vamos a ver. Aquí esta gente tuvo un papel nefasto, ¿a qué nos vamos a engañar? A ver, yo soy el conde el duque de Medina Sidonia y tengo 28.000 millones de hectáreas. Vale. Y leo que los campos que estén mal cultivados los confisca el Instituto para la Reforma Agraria. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como este tío tiene dinerito, ¿verdad? Porque tiene pinta de tener dinero. Pues si tengo mi campo en secano, lo pongo en regadío. Si tengo el campo arrendado, pues no lo arriendo y lo cultivo yo. Y cuando vengan los del Instituto de la Reforma Agraria, dice, es que esta finca, no, mire usted, en regadío todo, uy, qué chulo. Y se van. Podía haber hecho eso este tío. Y por cierto, si pones la finca en regadío, gana más dinero. Encima gana más dinero. Pues no. Y aquí tuvieron una actitud cerril y cavernícola, ¿eh? No. ¿Quién son la Junta? ¿Quién es la República para venir a decir lo que yo tengo que hacer en mi finca? No. No modernizaron el campo nada. Entonces, ¿qué pasa? Se les plantaban allí los tíos del Instituto de la Reforma Agraria y le expropiaban la finca. Pero cuidado. La República es una democracia. Y en una democracia hay leyes y derechos. Y cuando a mí me expropian, yo tengo derecho a hacer una alegación. Y si me vuelven a eso, yo puedo hacer una alegación al Tribunal Supremo si quiero. Y esta gente tiene muy buenos abogados. Es decir, quitarle una finca a un grande de España, quitarle una finca a un gran propietario, eso era años de papeleo. Porque evidentemente hay una alegación y luego un no sé qué y se agota el plazo. O sea, abogados allí nada más que para estorbar y torpedear el proceso. Ilegalmente y legalmente, con la ley en la mano, tenían muchas herramientas, porque eso es una de las cosas que tienen las democracias, que son garantistas y que tienen muchos derechos. Y este tío también los tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que el IRA creó unas expectativas entre los jornaleros de que le iba a dar tierra. Oye, y se las iban a dar, que se le iban a dar, que estaban en ello. Pero es que pasaba un año, pasaban dos, pasaban tres y no conseguían nada. ¿Qué pasa? Vámonos ahora al otro lado. Nos vamos con la FAI CNT. Miran las caras de esta gente. Ahora explícale tú a este tío, que me parece a mí que no es un experto en legislación, ¿eh? o a este, o a este, o a este, ¿eh? Que la finca que le dijo la República que la iba a expropiar y la iba a repartir entre su familia muerta de hambre, que está muerto de hambre hoy, no te la van a dar ni ahora ni el año que viene, a lo mejor dentro de otro. Pero vosotros creéis que esta gente tiene cabeza para entender eso, lo que es una democracia garantista. Esto lo único que saben es que la República ha prometido tierras y no lo está cumpliendo. Y aquí está la FAI-CNT, que es enemiga a muerte de los socialistas y de la República. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues ocupar la finca a las bravas. Se le ajuma el pescado a este y allí en el bar del pueblo tomándose otro vino, vamos a tomarlo, luego ya hablaremos de los 3-8 anarquistas, pues tomamos la finca a las bravas y se saltan la valla. Claro, inmediatamente este llama por teléfono a la Guardia Civil. En el campo no hay guardia de asalto. Oiga, que me han ocupado la finca. Y viene la Guardia Civil y hay tiros y hay muertos y hay arrestos y hay pues hostias. No, este tío tampoco tiene cara de ser muy dispuesto a negociar, Fijaros la herramienta de negociación que trae la Guardia Civil, un fusil Mauser. Y muertos.
Y entonces, al final, ¿quién pone los muertos? Los muertos los ponen los jornaleros. Y entonces los jornaleros dicen, la República nos ha mentido y encima nos reprime, nos manda a la cárcel, nos manda a la Guardia Civil. Conclusión, el gobierno de Azaña consiguió que la derecha fuera enemigo suyo a muerte y los anarquistas también fueran enemigos suyos a muerte. O sea, no consiguieron nada, salvo ganarse un montón de enemigos. Por cierto, al final consiguieron, sí, es verdad que conseguían expropiar unas cuantas fincas, pero el problema es que, como con las prisas y con lo mal organizado que estuvo, al campesino que le daban la tierra, luego no tenía un duro para invertir. O sea, este tío no tiene dinero para comprarse una mula o un arado o semillas. No tiene dinero para herramientas. Se iba a crear un banco agrícola que no se creó. Por lo cual, las fincas que se les repartían tampoco funcionaban. Y luego cuando haya un cambio de gobierno, porque luego viene el bienio negro, mis queridos niños, todo eso se echa atrás. Por lo cual el campo, no te digo en el campo de Andalucía y el campo de Extremadura, se va a transformar en una auténtica bomba de relojería. Una bomba de relojería, ¿eh? Estos no saben lo que están montando. Porque cuando a estos se les ahume el pescado, cuando a estos se les ahume el pescado, el campo va a hacer un baño de sangre. Va a hacer un baño de sangre. Es verdad que en este punto la República hizo lo que tenía que hacer, intentar hacer una reforma agraria. Pero ese es el problema de las democracias. ¿Eh? Ese es el problema de no ser un radical. Y al final terminaron sin conseguir lo que tú querías y buscándote enemigos por los dos lados. También os digo una cosa, nunca creéis muchas expectativas. ¡Vamos a! Porque luego no puedes cumplirlas. Luego no puedes cumplirlas. Esos son los 7 puntos. Esos son los 7 puntos. Yo diría que sacó muy buenas notas en educación, por supuesto, obras públicas y laboral. También ha sacado buenas notas en ejército y en lo del estatuto, en la organización territorial, aunque con problemas. Y luego con lo de la iglesia se ha metido en un berenjenal y con la reforma agraria, que tenían que hacerlo, pero también se ha metido en otro berenjenal. Estos son los 7 grandes campos. ¿Qué fuerzas de oposición tiene este gobierno del bienio progresista, este gobierno de Azaña con los socialistas? Pues por un lado, cuando se aprobó lo de la reforma agraria y lo del Estatut de Cataluña, la derecha se puso rabiosa y hicieron, a estilo Primo de Rivera, un intento de golpe de Estado. Y aquí interviene el general Sanjurjo en Sevilla y hace la llamada Sanjurjada. Y fue una payasada. Esto no duró nada y terminaron todos en la cárcel. Terminaron todos en la cárcel. La Sanjurjada fue un fracaso absoluto, demostrando que la República tenía unas bases sociales mucho más fuertes de lo que estos papanatas creían. ¿Cuál fue entonces la respuesta de la República, sobre todo a partir del año 33? De la derecha, perdón, a partir del año 33. Pues vamos a ver. Tenemos a los de Lerroux, que los pobres estaban ya ahí de siempre. Pues la derecha se reorganizó políticamente. Y si vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A la República? ¿A la democracia garantista? ¿A los sistemas parlamentarios? Y eso lo hemos inventado nosotros. Eso lo ha inventado la derecha. Y entonces la derecha tradicional católica se reorganiza, mirad qué pedazo de mole está saliendo aquí, en una confederación, la CEDA, Confederación Española de Derecha Autónoma. Esto que estáis viendo aquí es una máquina de ganar las elecciones. Una máquina de ganar las elecciones. Esto es su emblema, Confederación Española de Derecha Autónoma. Es María Gil Robles, aunque también hay otra gente dentro de esta confederación, está el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Estos dos nombres hay que sabérselo. La izquierda cuando ve esto, otra vez el miedo. Era la derecha, la CEDA, perdón, la versión española del fascismo y del nazismo, y dice, mira, no, hay una gran distancia. ¿El miedo de la izquierda es fundado? No, pero el miedo es real. Otra vez te vuelvo, el miedo es totalmente real. Y esta gente, ven a esto y ven a los nazis, ¿eh? Oye, que también hay que decirlo, ¿eh? Es que esta gente apestaban a nazis que tiren de espalda. O sea, miren la bandera, rojo, con una forma geométrica y una cruz en el centro. Es que es esta banderita, ¿eh? Es que es esta leche. Es que yo. Y además le llaman jefe, jefe. Es que Führer significa jefe.
Y tú, una cosa, tú oyes los discursos de esta gente y la palabra nuevo, y es un discurso, porque esto es lo nuevo y las nuevas derechas. Y eso suena a nazi, ¿eh? A los nazis les encantaban esto de la juventud y lo nuevo. Y también el discurso de la CEDA es tremendamente belicista y agresivo, y estamos dispuestos a la lucha. Oye, que asustaban, yo me habría asustado. O sea, si yo fuera de izquierda me habría asustado. Que luego no era tanto. Una cosa, no juzguéis a los partidos políticos por lo que dicen sus líderes en los discursos. Que cuando tú hablas para tu público, pues dices muchas cosas. En la realidad era tan fascista. Yo creo que no, ya lo veremos cuando gobierne. O sí, esto es un debate, ojo, hay un debate, no veas. Pero asustar asustaba. Oye, no hacían por no asustar. Y además crean otra fuerza. Os digo una cosa, la CEDA es totalmente respetuosa con la legalidad republicana. Es no republicana, esto es muy importante. La CEDA se define como no republicana porque nunca van a aceptar el artículo 26 de la Constitución, el de la Iglesia. Pero es respetuosa con la República. ¿Saben por qué? Porque para la guerra sucia tienen esta gente. Un mini partidito, Falange Española, primero estaban las Hons, luego la Falange Española de las Hons, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, de José Antonio Primo de Rivera. Y estos son los de la guerra sucia. O sea, la derecha no tiene que mancharse las manos, la CEDA no tiene que mancharse las manos, porque para eso tienen a Falange. Esta es la bandera que han copiado los colores de la FAI-CNT. Este es José Antonio con sus dos caras, como intelectual, dandy, tenía todas las muchachas locas, tenía todas las muchachas, este hombre era un icono sexual para las mujeres españolas de aquella época. Y el José Antonio cuando se ponía la camisa azul, José Antonio fascista agresivo, tenía las dos facetas, el intelectual así, dandy, elegante, y el camisa azul, peligroso, partidario de las pistolas, de los puños y las pistolas, de la dialéctica de los puños y las pistolas. Cuidado, es muy, muy agresiva Falange. Y es de la guerra sucia, es lo más parecido al fascismo que hay en España, probablemente. Más que al nazismo, al fascismo italiano. Muy, muy agresiva. O sea, con muertos, ¿eh? Con muertos y con tiros y con mal rollo. Por eso la CEDA no necesita recurrir a eso, porque para eso tiene a estos perros de presa que es Falange. Cuidado, aquí hay un estudio muy bueno hecho sobre gente de Falange y hay gente de muchos rebotados, de muchos grupos sociales. ¿Eh? Hay gente rebotada de muchos grupos sociales en Falange. Es verdad que Falange no se considera capitalista. Tiene mucho rollo social Falange. ¿Eh? Falange es como si hubiera nacido del movimiento obrero, lo mismo que el fascismo o el nazismo. ¿Por qué creéis que los nazis son nacionalsocialistas? ¿Eh? Y es verdad que tiene un rollo social, pero es un rollo siniestro. No. Es verdad que luego, es verdad que fueron los... No voy a meterme en eso. Pero es siniestro. Bueno, siniestro que te cagas, vamos. Bien. Por el otro lado, ¿a quién tenemos? Pues a los comunistas y a los anarquistas. Y vamos a hablar de ellos. Señores, los anarquistas le declararon la guerra a la República de minuto cero, vamos. Hay tres sublevaciones anarquistas, pero tres sublevaciones anarquistas fuertes. Son los famosos 3-8, porque son el 8 de enero, el 8 de enero y el 8 de diciembre, 32, 33 y 33. Tres sublevaciones, sobre todo en el campo. Las sublevaciones anarquistas son caóticas y al final terminan siempre en un baño de sangre. ¿Qué queréis que os cuente? Y al final, una cosa, es el gobierno de Azaña el que termina reprimiendo y manchándose las manos de sangre. Claro. Por cierto, hay un incidente, he puesto aquí la foto de Telefónica, el primer rascacielos de España. A la FAI-CNT le gustan mucho las empresas de alta tecnología y organizaron una huelga. ¿Alguien se acuerda de la huelga de la canadiense? Pues lo mismo, en la Telefónica. Y fue un fracaso, porque esquiroles del PSOE se la reventaron. Y entonces ya la FAI ya lo que le faltaba, ¿no? Se la jura al PSOE. Un esquirol es el que va a una empresa a reventar una huelga y se pone a trabajar para reventar la huelga de los otros. Conclusión, sublevaciones anarquistas, muertos tiros, la Guardia Civil pegando guantazos, con tiros con bombas, con muertos por medio, Falange también pegando tiros por el otro lado, o sea, alegría, alegría. Hay unos sucesos, esto no entra ni en selectividad,
pero el 31 de diciembre del 31 en Castiblanco hubo una matanza de guardias civiles, uno de los episodios más terribles de la historia de España, ¿eh? Uno de los episodios más terribles de la historia y de la España negra, ¿eh? Vamos, despedazaron a los guardias civiles y el pueblo entero bailó alrededor de los cadáveres. Vamos, horroroso, horroroso. Es una larga historia, no me voy a meter en esto. En uno de estos ochos, ¿os acordáis de los 3 ochos? Pues en uno de estos ochos, el típico levantamiento de la FA y CNT en el campo, en un pueblo de la provincia de Cádiz, que se llama Casas Viejas, que es Benalú, ahora se llama otra vez Benalú, Casas Viejas. Los anarquistas se levantaron, cuando llegó la Guardia Civil, se encerraron, y la Guardia de Asalto, porque también intervino la Guardia de Asalto, se encerraron en la casa de un jornalero que se llamaba Seis Dedos, y ahí se metieron varias familias, y cuando llegó la Guardia de Asalto, le metieron, el techo era de brezo, le metieron fuego, y cuando salían los ametrallaron y los mataron. Y hubo una matanza, eso se llama la matanza de Casas Viejas. Es uno de estos 3 ochos. ¿Veis los guardias de asalto? Los uniformes de los guardias de asalto. La matanza de Casas Viejas se fue de las manos, ¿eh? Este es un guardia civil y veis los guardias de asalto que son estos. La matanza de Casas Viejas se fue de las manos. O sea, aquí a Azaña se le fue de las manos. Hubo un juicio y se dijo que, os cuento esto, este titular, ABC es el periódico de las derechas españolas, ¿eh? Mirad el titular, la foto de Azaña, nada de prisioneros, tiros a la barriga, porque el oficial al mando dijo que le había llamado por teléfono a Azaña y Azaña le había dicho esto. Conociendo a Azaña, yo no me lo creo. Yo no creo que Azaña dijera esto. No te digo yo que Azaña estuviera en aquel momento, en aquel minuto, rabioso entero, con una sublevación anarquista hasta las narices y no pudiera haber dicho una barbaridad, que a lo mejor sí. Pero a sangre fría yo no me creo que Azaña dijera esto porque no encaja. Pero da igual que lo dijera o que no lo dijera. Está el titular de la prensa. La derecha se lanzó sobre Azaña como lobos. Se lanzaron sobre Azaña como lobos. Como si a la derecha le importara una mierda lo que le pasara a los jornaleros. Pero claro, utilizaron a los jornaleros como arma contra Azaña. Y al final consiguieron que Azaña terminara dimitiendo. Azaña se va y hay nuevas elecciones en España. Las elecciones del 33. Y aquí lo dejamos para el vídeo número 3 de las elecciones del 33. Vaya chiste más malo hecho, Pablo, es patético. Hasta luego.